Boa noite a todos. Hoje iniciamos o nosso ano letivo com muita alegria. Anunciamos que teremos uma nova turma em agosto. Ao meu lado, Cristina Cardoso, nossa vice-diretora. Eu sou Rosa Reis, a diretora do IEP. Vou convidar o nosso presidente para falar algumas palavras. Roberto Santoro, enquanto ele está chegando, agradecer a todos os docentes e a toda a diretoria do IEP, que com muito afinco tem trabalhado muito para que consigamos trabalhar e trazer tudo que a do IEP está produzindo. Então, muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, dar as boas-vindas aos candidatos da formação da SPRJ, dar as boas-vindas aos membros que estão aqui participando e também a outras pessoas que estão participando desse evento presencialmente online. Agradecer a Rosa Reis e a Maria Cristina Cardoso, diretora e vice-diretora do Instituto de Ensino de Psicanálise da SPRJ, por organizar esse evento e dizer que nós estamos muito felizes e muito honrados que a psicanalista Virginia Ungar, que é psicanalista da Associação Psicanalítica de Buenos Aires e foi presidente da IPA, ela vai nos apresentar o seu fantástico trabalho. Eu tive a oportunidade de ler, né, e vocês vão gostar muito, certamente. Mas eu vou interromper por aqui, né? Você é breve. E, enfim, damos também as boas-vindas com o início das atividades científicas do Instituto de Ensino da Psicanálise e da SPRJ nesse ano de 2024. Muito obrigado. Bom, Virgínia, primeiro agradecer muito, porque ela nos recebeu, assim, o convite que nós fizemos a ela foi recebido, assim, de uma forma muito calorosa e muito gentil. O Manuel Bandeira, a forma como ela foi carinhosa. de alguma maneira, escutou. E todos conhecem Virginia Ungar, ela não precisa de apresentação, mas ela tem uma trajetória tão bonita que é sempre bom a gente relembrar, né? Virginia Ungar é médica, psicanalista, membro titular com função didática na Associação Psicanalítica de Buenos Aires, especialista em psicanálise de crianças e adolescentes, ex-coordenadora do Comitê de Psicanálise de Crianças e Adolescentes da IPA e da Comissão de Formação Integrada da IPA. Recebeu os prêmios de Conox Platinum em Psicanálise em 2016 e de Signal Awards por suas contribuições notáveis à psicanálise no ano de 2023. Foi presidente da Associação Psicanalítica Internacional no período de 2017 a 2021. A IPA foi fundada em 1910 e Virgínia foi presidente em 2015, sendo a primeira mulher a ser presidente da IPA, quebrando uma tradição de 105 anos, pois anteriormente só havia psicanalistas homens como presidente. Nós, mulheres, agradecemos muito essa quebra de tradição. Na sua gestão, podemos parabenizá-la por ter feito uma gestão democrática, inovadora, que fez jus aos prêmios já citados que ela recebeu pela sua trajetória como psicanalista. Iniciamos, então, o ano letivo com essa aula inaugural, e agora eu vou passar a palavra para Virginia Ungar, que fará a aula inaugural com o tema Prática Psicanalítica em Tempos de Quietude. Muito obrigada, Virginia. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro, por supuesto al presidente, a todas las autoridades, principalmente a Rosa Reis, que fue quien me convidó y con la que estuvimos intercambiando desde el comienzo del convite. Yo hablo en español, les quiero aclarar, yo hablo en español, pero comprendo el portugués, así que en cualquier momento que ustedes quieran interrumpir, yo no coordino esta reunión, creo que es Rosa, pero en cualquier momento me pueden interrumpir, hacer un comentario, una pregunta. Yo comprendo el portugués, pero
soy un poco perfeccionista, entonces como no estudié la gramática, no me atrevo a hablar en portugués, pero lo comprendo. Ô, Virgínia, eu e Nádia nos atrevemos a fazer uma tradução livre para ajudar um pouquinho, porque não deu tempo da gente arranjar um tradutor, que foi pouco tempo, mas para ajudar vai ser projetada uma tradução. Sí, cómo no. Acá salió un cartel que diga, bueno, voy a poner portugués, no sé, dice que confirme el idioma. Bueno, está bien. Fala espanhol e a gente lê em português. Bueno, pero yo voy a hablar en español porque no me atrevo a hablar en portugués. Voy a tratar de que vayamos al mismo tiempo. Déjenme ver un poco. Bueno. Perdón, una pregunta. La persona que está pasando en la tela la traducción, ¿va a seguirme? Porque no puedo Sim, vai seguir. seguir, vai te seguir, Bueno, sim. me sigue a mí, entonces yo me despreocupo. Sí. Una cosa menos que me tengo que ocupar, ¿sí? Bueno, Pode se despreocupar, porque vai haver uma pessoa que é responsável por isso. perfecto, me quedo tranquila entonces. Y les decía, todavía no empiezo, no comienzo con la presentación, les decía que me gustaría estar en Río, porque es una ciudad a la que conocí siendo yo bastante joven. Muchas veces fui de vacaciones de invierno con mis hijos y ya de más grande y ya como psicoanalista. Y bueno, tengo con Brasil una relación muy fuerte, muy antigua, con su cultura, su música, y tengo muchos amigos en Brasil y Río es una de las ciudades más lindas, más bonitas del mundo. Bueno, entonces como dijo Rosa que yo voy a voy a ponerme un cronómetro, que es algo que también hago en general, para no ocupar demasiado tiempo y dejar lugar, está previsto así para un intercambio, ¿no? Entonces, la otra cuestión es que me gusta mucho poder estar en un aula inaugural de un año de los analistas en formación, y todo comienzo siempre implica alegría y una esperanza, y para mí siempre, bueno, muchos de ustedes me conocen y yo siempre estuve muy cercana a los analistas en formación y con Ipso, y bueno, sigo estando y voy a seguir estando. Y entonces para mí es muy grato estar con ustedes el día que comienza un año de la transmisión del psicoanálisis. Entonces voy a empezar para explicar el título que le di a esta presentación, me voy a tener que referir a nuestra época. Hace ya 4 años que estamos viviendo en un mundo en crisis. Primero la pandemia y sus consecuencias, la tragedia climática, como me gusta decir a mí, y ahora la guerra, primero en Ucrania, luego en Medio Oriente, nos ha obligado, todos estos eventos y acontecimientos nos han obligado a vivir con incertidumbre. Estábamos muy acostumbrados a pensar tanto en nuestra vida personal como en la profesional en términos de continuidades, de procesos, de desarrollos, de evolución. Pero desde comienzos de 2020, cuando la irrupción brusca e inesperada de un virus altamente contagioso y con efectos desconocidos hasta ese momento sobre la salud de los seres humanos, que se llamó COVID-19, cruzó muy rápidamente las fronteras y se transformó en una pandemia. Podemos decir que esta situación detuvo al mundo y nos obligó a hacer cambios a cada paso. Los analistas trabajamos con los dispositivos que tenemos de manera online, enseñamos y también hicimos los encuentros científicos de esta manera. Hemos aprendido mucho, sobre todo, como dije, a convivir con la incertidumbre,
algo muy difícil de soportar, y seguiremos aprendiendo. El impacto de lo incierto y de lo disruptivo sobre la salud mental ha sido enorme y recién ahora podemos valorar las consecuencias. Como ya lo adelanté, por otra parte, ya hace más de 2 años comenzó una guerra en Ucrania que nos dejó perplejos y pegados al televisor y a las noticias en los portales para ver imágenes que dan cuenta del horror que implica la destructividad del humano puesta en acto. Y ya va más de 4 meses de la masacre del 7 de octubre en Israel, a la que continuó una guerra que sigue hasta hoy en día, generando más desconcierto, dolor y mucho temor acerca del delicado equilibrio que sostiene al mundo hoy en día. Yo en esta instancia creo necesario recordar a Hannah Segal. Seguramente muchos saben esto, pero me parece que es importante recordarla. Ella fue cofundadora en el año 1983 del grupo Psicoanalistas para la Prevención de la Guerra Nuclear. Acá hago un stop. Tuve la fortuna de conocer a Hannah Segal, he ido a supervisar con ella en Londres, he estado con ella en el Congreso de la IPA en que Echegoyen, que fue mi maestro, asumía la presidencia de la IPA, y les digo que es una de los analistas más lúcidas, más lúcidas, más atentas fuera del texto está esto, ¿no? A lo que es la relación entre el mundo interno, fue una analista kleiniana, por supuesto, pero también tomando en cuenta al mundo externo. Entonces, el texto que yo quiero recordar y que les sugiero que lo vayan a leer, se llama El silencio es el auténtico crimen. Fue traducido al español, fue traducido al portugués, fue publicado en el libro anual de psicoanálisis en 1987 y yo creo que el mismo año en portugués. Y sigo siendo hasta hoy una de las contribuciones psicoanalíticas más importantes en el tema del debate nuclear. Su lectura deja ver a una psicoanalista, como les dije, tan brillante, clínica sagaz, capaz de llevar el pensamiento psicoanalítico al estudio de la geopolítica de una manera contundente. Es muy impactante releerla en este momento de la historia, por su valor científico, pero sobre todo por lo contemporáneo que resulta su texto, que está publicado hace ya más de 35 años. Hannah Segal creía que la visión psicoanalítica, tanto de la destructividad de la especie humana como del alto costo de su negación, puede contribuir de manera importante a la comprensión de cuestiones sociopolíticas. En estos días en que la humanidad entera está en vilo y escuchando amenazas de utilización de armas nucleares, no puede dejar de resaltarse su intento de alertar sobre la teoría de la disuasión. Bueno, hago un paréntesis. La teoría de la disuasión tiene que ver con, por supuesto, ¿cómo les puedo decir? Una especie de guerra donde cada uno contrasta el número de armas nucleares que tiene. Esto no está en el texto. A mí me pareció importante hablar de esto, recordar esto y traerlo en un aula inaugural donde seguramente hay analistas en formación, candidatos de todos los años, pero debe haber un grupo, va a haber un grupo pronto que comienza. Entonces, para ver cómo el pensamiento psicoanalítico puede tener peso, y yo ahora pienso que el psicoanálisis está más necesitado que nunca, ¿no? Entonces, Hannah Segal decía que la modalidad en que se practica la teoría de la disuasión podría llevar a la humanidad hasta la destrucción. Sugiere que la existencia de armas nucleares por parte de algunos gobiernos ha garantizado la paz y lo hará en el futuro, en el sentido de que nadie cometería la locura de utilizarlas. Está lejos de ser cierta. Hace 35 años dijo esto. Según Segal, el odio conduce al temor y el temor conduce de vuelta al odio, creando un círculo vicioso que no se detiene. Segal subraya
también que los psicoanalistas sabemos bien que los impulsos destructivos y autodestructivos de un individuo solo pueden modificarse si esa persona logra cierto insight tanto de las motivaciones como de las consecuencias de su acción para los demás. Pero nos advierte que conocemos bien también las poderosas defensas que utilizamos para no tomar contacto con esto, principalmente la negación y la renegación. Por otra parte, en ese artículo, Hannah Segal subraya también la importante contribución de Bion sobre la dinámica de grupos, quien, como saben, bueno, y está Arnaldo Schuster con nosotros hoy, que es no me gusta decir, bueno, es un experto, es un lector, es un transmisor de la obra de Bion y además es un creador, porque aporta sus propias ideas. Pero bueno, Bion, a partir de su propia experiencia de trabajo en el sector de rehabilitación en un hospital militar psiquiátrico durante la Segunda Guerra Mundial, de ahí parte la experiencia de Bion que le hace pensar y escribir un libro que es Experiencias en Grupos, que creo que no se puede dejar de leer. Años más tarde, la clínica Tavistock de Londres lo convocó para trabajar con grupos y su tarea lo llevó a desarrollos, como decía, que son una base insoslayable no solo para el trabajo en grupo, sino para toda la teoría psicoanalítica. En su texto, Segal se refiere especialmente al funcionamiento de grupo basado en un supuesto básico. En esta dinámica grupal se imponen fantasías, angustias y defensas psicóticas. Cuando impera esta configuración, se producen también líderes más representativos de los elementos psicóticos, consideración que es muy importante para el mundo actual. Al final de su artículo nos habla de cómo los psicoanalistas podemos contribuir de manera específica porque conocemos los mecanismos de negación, proyección y pensamiento mágico. Así seríamos capaces, dice ella, antes que nada, de superar el autoengaño. Dice con firmeza que no debe repetirse el silencio que imperó en la comunidad psicoanalítica fuera de Alemania en tiempos del nazismo, y cita a Nayegda Mandelstam con la frase «El verdadero crimen es callar». Es precisamente el título de su artículo. Bueno, ahora la dejo a Hannah Segal. Espero que haya sido un estímulo para que lean el artículo de ella. Y me voy a seguir refiriendo a los tiempos de inquietud. Esta realidad que estamos viviendo reforzó la experiencia de la ruptura de las continuidades, como ya dije. Me refiero a lo disruptivo. Esta ruptura en la vivencia del tiempo abarca tanto a la noción ligada a Cronos, que como sabemos implica tanto el tiempo circular de la antigüedad greco-romana como la del tiempo lineal del cristianismo. En esta concepción existe un antes y un después, y tiene como base un punto de origen, el de los comienzos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar en términos de una cronología en relación por ejemplo, a la creación del universo o al nacimiento de Cristo. Pero lo que ocurre es que con todo esto que tiene que ver con los tiempos de inquietados, se ha golpeado la noción de secuencias. La discontinuidad que vivimos también afecta profundamente el ideal de progreso de la modernidad. Corta con la posibilidad tanto de hacer proyectos como de predecir algún futuro con cierta seguridad. Nunca podemos predecirlo, pero estábamos acostumbrados a pensar que las secuencias se seguían dando de la manera que las conocíamos. En relación al tema de la continuidad, vale la pena referirnos también al cambio radical en la continuidad del devenir entre generaciones, que ya veníamos experimentando desde antes de hace 4 años, porque con los progresos en la tecnología, los niños y los jóvenes se han convertido en nuestros maestros en ese campo. Lejos están los tiempos en que el saber se transmitía desde los mayores hacia los más pequeños.
Y quiero decir otra cosa, como dijeron que yo soy especialista, que no sé si hay, sí, en niños, en psicoanálisis de niños y adolescentes, esto es algo que les voy a decir que viene de mi experiencia, no tanto con pacientes de cualquier edad. Con la pandemia se agregó una dolorosa realidad a la que ya veníamos experimentando hace unos años, que podemos llamar la revolución cognitiva. Los niños comprendieron más rápidamente que los adultos que ellos podían ser los vectores del contagio, y así tomaron contacto de manera muy temprana con el hecho de que ellos debían en la pandemia cuidar a los mayores, con un trasfondo de miedo a resultar culpables de la muerte de ellos, algo que en edad temprana resulta muy difícil de tolerar. Así vimos un aumento en las presentaciones clínicas en niños y adolescentes de cuadros de crisis de angustia, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, fobias agudas y de negativa a salir de sus viviendas. Esto seguimos viendo estas presentaciones clínicas. Ahora, si retomamos el tema de la incertidumbre, yo debo decir que pienso que siempre hemos vivido con incertidumbre, pero nuestros poderosos mecanismos de defensa se han encargado de que la neguemos con mucha eficacia. En nuestro campo, el del psicoanálisis, fue Janine Puget, una analista de origen francés que llegó a la Argentina siendo una niña y fue una de las figuras más importantes del psicoanálisis argentino y del psicoanálisis latinoamericano, y trascendió las fronteras, con la que tuve el honor de ser cercana a ella y hasta el final de su vida. Ella hizo una propuesta en su último libro del año 2015 de elevar la incertidumbre a la categoría de principio regulador, porque es previsible que suceda lo imprevisible. Y ahora la voy a citar a ella. De esta manera, dice, el principio de incertidumbre establece una diferencia entre la incertidumbre como un término coloquial y su lugar en el cuerpo teórico. Ahí cierro la cita. El libro se los recomiendo. Bueno, siempre lo tengo. Después si lo encuentro se los muestro. Según ella, esto daría lugar a la incorporación de sistemas complejos al mundo científico. Por otro lado, este principio nos conecta con la fragilidad de nosotros mismos y de nuestros vínculos, con lo efímero e ilusorio de nuestras firmes creencias, así como la noción de propiedad sobre las cosas materiales. Por otra parte, desde el 2020 hemos escuchado o leído con frecuencia que estamos viviendo en tiempos que se han mencionado muchas veces como tiempos de distopía. La pandemia del COVID-19 nos ubicó de lleno en una realidad que solo podíamos imaginar a partir de la literatura o del cine de ciencia ficción, que en general siempre traen una cuota de terror. La etimología nos muestra el prefijo dis, que alude a algo que está mal o es difícil, topos al lugar, mientras que ia se refiere a una cualidad. Todos sabemos que la distopía es también un género, subgénero, de la literatura de ciencia ficción que se ha convertido en un éxito entre los jóvenes. Se la considera como opuesto al término utopía, que hace referencia a una sociedad soñada, ideal, que suena perfecta, pero que conlleva características que la hacen imposible de implementar. Una utopía es casi un sueño, algo que anhelamos, pero que realmente no existe. Una de las sociedades distópicas más conocidas, que es un libro excelente, es la creada por el británico George Orwell en su novela 1984. Y más recientemente, en los últimos años, la novela de la canadiense Margaret Atwood fue llevada a una miniserie que ha tenido un gran éxito, The Handmaid's Tale, Los cuentos de la criada. Bueno, en psicoanálisis son las dificultades en la práctica, o más bien los obstáculos que la clínica nos plantea, los que llevan a interrogar a la teoría, y de allí suelen surgir nuevas hipótesis.
Los obstáculos nos exigen salir de la zona de confort que proporcionan las teorías que son la base del modelo de la mente con que cada uno de nosotros trabaja. Entonces los obstáculos nos obligan a detenernos, a pensar, y así nos llevan a intentar hacer los cambios necesarios en nuestra praxis. Bueno, algo más sobre la relación entre el sí mismo y el otro. En psicoanálisis, la relación entre el sí mismo y el otro está entramada desde los comienzos de nuestra disciplina. Freud, ya en el proyecto, explica la vivencia de satisfacción en la que deja muy en claro la dependencia total del humano con respecto al cuidador para que le provea aquello que no puede realizar por sí mismo, la acción específica. En la actualidad, yo creo que ya no hay ninguna duda acerca del rol del otro humano en la constitución del sujeto. Es decir, que este proceso de subjetivación solo se puede dar en la dinámica de una construcción intersubjetiva. Si intentamos hacer una mirada retrospectiva, podemos decir que en los comienzos, esto es en general, los desarrollos psicoanalíticos se centraron en aquello que provenía del paciente, siendo la posición del analista la de una suerte de decodificador. Más tarde, y sobre todo a partir de la escuela inglesa del psicoanálisis, con los desarrollos sobre la contratransferencia, se hizo eje predominantemente en lo que pasa por la mente del analista. En lo que podría denominarse como un tercer tiempo, todo esto es mío, se puso el foco en lo que surge del campo analítico, siguiendo a los Baranger. Pienso que hoy no es posible pensar un psicoanálisis que, además de incluir las tres posturas anteriores, no tome en cuenta el contexto y la época en la producción de subjetividades. Ahora voy a agregar un breve comentario sobre los cambios en la cultura desde que nació el psicoanálisis, que fue en pleno auge de la modernidad. Así como la sexualidad de las jóvenes adolescentes no es la misma hoy que en la época victoriana en que nació el psicoanálisis, la familia nuclear, monogámica y heterosexual no es más el modelo actual, ni parece ser el del futuro. A esto debemos agregarle los impactantes avances en la tecnología que permiten no solamente intervenir en la base molecular de los cuerpos, sino que también nos han dado herramientas de comunicación que no cesan de traer novedades. El lugar de interacción principal es hoy en día el de la realidad virtual, mucho más aún desde el inicio de la pandemia. Es indudable que tanto las presentaciones clínicas como la técnica psicoanalítica han cambiado. Yo tengo que decirles que pienso que la teoría también está cambiando. Esto puede vislumbrarse en los debates actuales sobre las sexualidades, sobre la función paterna, las nociones de filiación, el incesto y los mecanismos de defensa preponderantes, pero solo para mencionar algunos. Hoy en día parece que resulta muy difícil lidiar con la alteridad, con lo diferente. El eje de la sociedad contemporánea parece estar anclado en amarse y darse bienestar a uno mismo, y odiar y rechazar lo diferente. Si no se tiene en cuenta esta perspectiva, resulta muy difícil comprender la dirección que está tomando el mundo entero. En este rechazo a lo diferente, sea género, nivel social, color de piel, religión, país de origen u otros, anida el germen de lo violento. ¿Tendrá esto relación con la violencia bruta de aquel que no forma parte de la comunidad a la que se refirió Freud en el malestar en la cultura? De más está decir que como profesionales de la salud mental no podemos dejar de expresar nuestra fuerte oposición a cualquier tipo de discriminación, de opresión y de no reconocimiento de la alteridad. De todos los malestares actuales resalta la violencia contra la mujer. Es un tema que nos interpela, que sigue en aumento, sobre todo en la pandemia a partir del aislamiento de manera triste y trágica. La violencia de género y su forma más extrema,
como es el femicidio, no puede ser abordada por una sola perspectiva. Es absolutamente necesario el trabajo transdisciplinario. Pero los psicoanalistas sabemos de la importancia tanto del hablar como del escuchar. En resumen, la rapidez de los cambios, la fragilidad de los vínculos y la dificultad de las diferencias son ejes del malestar de la sociedad. Los psicoanalistas, yo creo que tenemos que acercarnos más a los lugares donde los jóvenes profesionales trabajan y hacen frente a los efectos de lo que hoy puede llamarse el malestar social. Voy a parar un minuto aquí porque esto fue eje de la administración de la IPA que llevamos adelante de 2017 a 2021 con Sergio Nick. Como vicepresidente trabajamos juntos e inauguramos toda una estructura nueva sobre la base de esta idea, que se las digo sintéticamente, que es cuando uno tiene internalizada la actitud analítica, no está acá en el texto, y esto se hace a partir de una formación analítica de excelencia, que es como la que tenemos y están teniendo ustedes, se internaliza. ¿Sí me dijiste algo? Perdón. Se internaliza la actitud analítica. Entonces, el pensamiento analítico se puede llevar a, como les decía, a los lugares donde están trabajando los jóvenes. Ahora, para profundizar en el tema de nuestra práctica, le quisiera referirme al concepto de cambios y permanencias. Hasta ahora yo me he referido a los cambios. Só pouquinho, Virgínia, que a gente se perdeu, porque você fez uma... Ah, espera que voy a mirar la... Voltando a ideia, vamos ver se a gente se acha aqui. A ver, espera que voy a buscar, voy a mirar yo la tela. Antes, desce um pouquinho, desce. Desce mais um pouco. Você já falou. Sobe mais um pouquinho. Não, desce. É porque ela falou e... Espera un poquito. No, yo agregué algo. Déjame ver un segundito. Paramos aquí, un momento. Voy a ver si te estoy leyendo el texto que te mandé. Primero, es más importante eso. Déjenme mirar un poco. Yo siempre escribo muchos borradores, entonces tengo que... Un minuto. Déjame ver, porque por ahí estoy leyendo otros. Miro y leo. Déjame ver. Aquí está. Lidiar con la alteridad. A ver, la página. Ah, la página es distinta. Déjame ver. A ver. Es indudable que las presentaciones clínicas, vamos ahí, y la técnica psicoanalítica han cambiado. Vamos aí. Sobe um pouquinho. A clínica psicanalítica. Baixo um pouquinho. Es indudable que tanto las presentaciones clínicas, eso. Daqui. Esto, aquí, lo voy a volver a leer, ¿eh? Es indudable, lo leo y miro para otro, está bien. Es indudable que las presentaciones clínicas como la técnica psicoanalítica han cambiado. Y yo pienso que la teoría también está cambiando. Esto se puede vislumbrar en los debates actuales sobre sexualidades, la función paterna, las nociones de filiación, el incesto y los mecanismos de defensa preponderantes, solo para mencionar algunos. Si volvemos al texto que mencioné hace un rato, que es el malestar en la cultura, Freud comienza el artículo del 30 refiriéndose al sentimiento oceánico, ese de atadura indisoluble y de copertenencia con el mundo exterior, y lo refiere a la religión como una ilusión y al enamoramiento en el que dice que amenazan desvanecerse los límites entre el yo y el objeto.
Retomando las ideas del sentimiento oceánico, el ser uno con un todo y su relación con la fase temprana del sentimiento yoico, Freud, como sabemos, postula que las necesidades religiosas derivan del desvalimiento, desamparo infantil y la añoranza de la protección de un padre. Dice también que el propósito humano de alcanzar la dicha es irrealizable y que en cambio el sufrimiento amenaza desde distintas áreas: el cuerpo, el mundo exterior, los vínculos con otros seres humanos y la satisfacción pulsional que puede causar tanto dicha como sufrimiento. Como sabemos, para Freud la cultura sirve a dos fines. Eso cito: la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres. Este último punto se ve reforzado en la afirmación de que la convivencia humana solo se vuelve posible cuando se aglutina, todo esto lo conocen, una mayoría más fuerte que los individuos aislados y cohesionada frente a estos. Y sigue con la afirmación de que el poder de esta comunidad se contrapone como derecho a la sustitución del poder del individuo por el de la comunidad, que es el paso cultural decisivo. Luego la ley va a pasar a regular esta convivencia, que tiene como base el sacrificio pulsional con que los individuos contribuyen a la comunidad, de manera que nadie puede resultar víctima de la violencia bruta. Si ahora hacemos centro en la cultura actual, es para preguntarse, quizá no se trate de una renuncia pulsional, sino más bien de una invitación a lo contrario. Hoy en día, el malestar en lo social ha mutado, esto es mío, a bienestar en la cultura. Entonces, de ahí, la propuesta freudiana del malestar generado por las restricciones que la cultura impone al individuo en pos de la vida en sociedad queda cuestionada. La problemática individuo-sociedad resulta obsoleta en una cultura que promete bienestar al sujeto. Después podemos discutir esto. Hoy se consumen promesas de bienestar que han sido coaptadas por la prevalencia de la imagen. En la realidad virtual se consumen imágenes que a su vez producen bienestar. En los tiempos sólidos de Freud, el individuo era limitado por la cultura para armar la comunidad. Ahora, el bienestar se vende como accesible a solo un clic de distancia de cualquiera de los numerosos dispositivos con los que contamos. Por otra parte, estos hacen que la propuesta freudiana de que la cultura regula los vínculos entre los hombres parezca al menos interrogada en esta época en que justamente estos vínculos no parecen regularse. Es más bien la desvinculación lo que parece ser el eje contemporáneo. En resumen, la rapidez de los cambios, esto ya lo dije, la fragilidad de los vínculos y la dificultad de aceptar las diferencias son el eje del malestar en la sociedad. Bueno, ahora voy a volver, salteo 2 parágrafos para profundizar en el tema de nuestra práctica analítica. ¿Estamos ahí? Para profundizar, ¿sí? Sí. Perfecto. En el psicoanálisis son las dificultades Não, é aí mesmo. para profundizar en el tema de nuestra práctica. Otro más. Tá Tá certo. certo, tá certo. Pásalo. Não, não, desce. Aquí vamos bien, ya lo estoy viendo. No, arriba. Para profundizar en este tema de nuestra práctica, me quería referir al concepto de cambios y permanencias. Yo ya, esto lo voy a repetir, ya nos referimos a los cambios. Entonces, en este momento turbulento, el que estamos viviendo, yo creo que en todo el mundo, es necesario referirnos a las permanencias, porque las permanencias son el terreno de encuentro entre los psicoanalistas de diferentes escuelas, aunque sea para debatir. Entonces, voy a apelar nuevamente a Bion, quien dedica todo un libro a este tema que es Transformaciones.
y ahí utiliza este término junto con el de invariancia que podemos relacionar con el de permanencias. Bion, ustedes saben que propuso la teoría de las transformaciones para la práctica y sobre todo para la observación psicoanalítica. Y él propone el recordado ejemplo del artista que pinta un campo de amapolas. Dice que en un extremo está el campo con las flores y en el otro la tela con la pintura. Y a pesar de la transformación que ha hecho el artista sobre lo que él vio para llegar a un cuadro, hay algo que permanece inalterado y de ese algo depende el reconocimiento que aquel que observa la pintura le permite hacer del campo de amapolas. A esto Bion lo llamó lo invariante. Así como para un artista, las invariantes para representar la realidad van a cambiar según su técnica y van a producir transformaciones diferentes, los analistas interpretarán de manera diferente un mismo material clínico al jerarquizar distintas invariantes de acuerdo a la teoría que utiliza. Cambios y permanencias o transformaciones invariantes son términos de un par. No puede haber un cambio si no es sobre una persistencia. En toda transformación veremos la marca de la invariante, de lo inalterado. Ahora, para hablar justamente de esto, los analistas sabemos que para que la transferencia se desarrolle es condición necesaria el encuadre analítico instalado. Yo con esto no me estoy refiriendo a las condiciones formales del mismo, sino la noción, a mi juicio, más psicoanalítica. En esto me baso en las ideas de Meltzer, aquella que toma como una condición a ser internalizada, ligada a la llamada actitud analítica. El encuadre es el aspecto técnico del método analítico. El método es también lo que ofrecemos a los pacientes que nos consultan y ya desde la definición de Freud confluyen la investigación y la terapia. En este último aspecto está sin lugar a dudas la teoría de la cura que cada analista sostenga de acuerdo a sus propios referenciales teóricos. Hoy no hay dudas que el encuadre ha cambiado en varios aspectos y para esto solo basta mencionar el hecho que hemos estado trabajando online por relativamente largos tiempos, llevados por los protocolos de la pandemia, pero también porque hoy estamos reunidos. Yo estoy en Buenos Aires, ustedes están en Río y debe haber colegas o candidatos que están en otros lugares. También es cierto que ha cambiado la clínica y, como les dije, lo hará también la teoría. Pero yo creo que el par transferencia contra transferencia más el encuadre internalizado son las permanencias, las invariantes en relación a la técnica psicoanalítica. De acuerdo a las ideas que he intentado desarrollar aquí, vivimos en un mundo que presenta realidades heterogéneas, cambiantes y también conflictivas. Yo retomo un tema que he dejado abierto para decir que estoy segura que el consultorio sigue siendo el territorio privilegiado del psicoanálisis, pero definitivamente no es el único. En este sentido, como sucede con otros discursos y dispositivos, la circulación por otros territorios no es rasgo de debilidad, sino de potencia. Por eso mismo yo pienso, hace tiempo ya, que en lugar de encerrarse en sí mismo, el psicoanálisis tiene que descentrarse si pretendemos que perdure y produzca nuevos efectos en la cultura. Tiene que fertilizarse, no solo en los intercambios con otras disciplinas, sino en otros ámbitos. Con el método analítico desarrollamos una herramienta muy valiosa, probada y pulida. Sin embargo, creo que la hemos encerrado en una caja de cristal. Yo quiero aclarar esto, estoy hablando también a analistas en formación. Yo no digo que la práctica analítica en el consultorio no tenga futuro. Por el contrario, en una cultura como la nuestra, en que la intimidad se ha vuelto un espectáculo, como señala Paula Sibila, que está en Río de Janeiro, se hace necesario en una cultura como la nuestra, les digo, aunque la intimidad se ha vuelto espectáculo, hay que redoblar la apuesta, porque para muchos la única oportunidad de contar con un espacio íntimo e indispensable para la creatividad es justamente la sesión de análisis.
siguiendo las enseñanzas de Hannah Segal. Y en un momento histórico como el que estamos viviendo, yo creo que debemos aportar nuestra palabra, nuestra escucha y nuestra posibilidad de comprensión del alma humana a los debates de las problemáticas que vive y sufre nuestro mundo. En esta actitud, la de utilizar nuestra experiencia sobre el funcionamiento mental en términos de pulsiones y vicisitudes, las nociones sobre mentalidad grupal y una voz presente en los momentos en que los impulsos de violencia, xenofobia y destructividad predominan, creo que radica la clave tanto de la permanencia como la de expansión del psicoanálisis. Muchas gracias. Me parece que me pasé un poco con el tiempo. Muito obrigada, Virgínia. Uma aula inaugural primorosa, em que você traz para a gente os pontos fundamentais que a gente tem discutido aqui no Instituto, exatamente porque há tempos atrás a gente sempre achava que o mundo estava mudando muito rapidamente. E com a Covid a gente viu o que era rápido, porque agora é muito mais rápido, né? E a gente teve que mudar muitas coisas, né? O atendimento, o teleatendimento, que raramente acontecia, passou durante a Covid ser uma coisa que foi obrigatório, e agora a gente vê que algumas pessoas com muita dificuldade em voltar para o atendimento presencial. E isso está sendo uma coisa que está sendo muito discutido, né? Até que ponto a gente tem que se adaptar, mas até que ponto também a psicanálise tem que manter algumas coisas fundamentais, porque, como você falou, né, não pode haver o afrouxamento dos vínculos, né? Vamos aguardar as perguntas, mas enquanto a gente aguarda, eu queria muito que você falasse sobre isso, né? Sobre a questão do teleatendimento, sobre a questão das análises presenciais e online, sobre também a questão das supervisões, né? Porque a gente percebe que alguns candidatos, às vezes, ficam em dúvida, alguns analistas também, porque, é claro, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade com muito trânsito, é mais rápido você fazer online, mais prático, mas a gente sabe que a qualidade não é a mesma. Então, eu queria também saber a sua opinião sobre isso. Enquanto isso, a gente vai vendo as perguntas que estão surgindo. Bueno, me parece que tomaste un tema que es un tema de debate totalmente actual, porque incluso en la IPA se está discutiendo esto. En la época en que estuvimos con Sergio y organizamos un task force sobre formación remota. Es un tema polémico que se sigue discutiendo. Yo ahora no tengo ninguna función en ninguna institución, ni tampoco en la mía, pero estoy al tanto de los debates actuales. Me parece que en primer lugar hay que reconocer que la pandemia introdujo esta variante y yo, que era presidenta en ese momento, enviamos un mail a todo el mundo diciendo que podían hacerse los análisis de formación, las supervisiones de manera online hasta nuevo aviso en que se levante esta situación de aislamiento. El aislamiento tuvo distintos grados de acuerdo a las políticas sanitarias de cada país, de cada región, no fue igual en todos lados, no fue igual, ¿no? Ahora, esto probó que se puede trabajar y fue muy útil porque pudimos continuar con la formación de los analistas, con los debates, incluso el último congreso de nuestra administración fue completamente online, se pudo hacer. Si yo tengo que hablar desde un punto de vista personal, para mí no es lo mismo. No sé si es porque pertenezco a otra generación, pero yo sigo prefiriendo el trabajo en mi consultorio. No sé, yo en estos momentos le puedo decir que la mayoría de los pacientes vienen, pero también tengo que decir que yo trabajo de manera online con pacientes que incluso no viven
en Buenos Aires. Este es un tema, la práctica analítica. Otro tema es el análisis de formación. Me parece que hay que primero diferenciar esto de manera muy clara, porque si nosotros estamos haciendo análisis con candidatos o analistas en formación, les pedimos a los analistas, como siempre digo, la palabra candidato yo misma la dejé de utilizar porque les pedimos que sean analistas, es decir, que atiendan pacientes con el setting psicoanalítico, con la frecuencia requerida. Entonces no son candidatos, ahora son analistas en formación. Entonces, cuando se creó esta expresión, me parece que se encontró algo bueno, algo positivo y una manera que a mí me resulta más cómoda. Puedo decir candidato, pero son analistas. Ahora, las dos áreas tienen que ser diferenciadas. Y en nuestra práctica, yo ahora no me voy a referir a la formación, esto es un punto de debate. Ustedes saben, hay un report, un informe de la Task Force 2, que no fue la que cuando estábamos nosotros con Sergio en la presidencia, pero se sigue debatiendo y me parece que están recogiendo opiniones y me parece muy bien. Siempre hubo, les digo esto también, para los análisis a distancia, siempre hubo un porcentaje de presencial y un porcentaje online. Lo único que en esos momentos, hace muchos años ya, yo estuve en el board cuando Claudio Eiseric fue presidente, estuve como representante por Latinoamérica. Había, por supuesto, pedidos de analistas que se formaban en China, en la región Asia-Pacífico, y LAP, que es el Instituto Latinoamericano, también lo usó y lo usa. Pero bueno, los tiempos han cambiado y bueno, se está tratando, me parece, de llegar a un acuerdo. Por ahí va a llevar un tiempo más de discusión. Yo creo que ya tenemos la experiencia que se puede trabajar online y como les digo, después, para la formación, hay que debatirlo específicamente en relación a la formación. Yo no me puedo imaginar alguien que va a ser psicoanalista que nunca conoció a su analista. Les digo, esto es personal. Así que algún porcentaje de presencialidad va a tener que acordarse. Ahora, lo que sí, acordarse en portugués es levantarse en la mañana, pero llegar a un acuerdo, digo. Lo que sí es cierto es que nosotros podemos hacer generalizaciones, esto me parece importante, pero como analistas trabajamos con singularidades. Cada situación es diferente. Entonces, si hay alguien que vive, Brasil, que es un país tan enorme, en un lugar muy lejano, y quiere analizarse, y lo puede hacer de manera online, con algunos encuentros en persona, me parece que esto es una realidad que no podemos negar. Ahora, si una paciente mía, que yo tengo pacientes, que me dice, hay mucho tránsito, como decía Rosa, hay mucho tránsito, hacemos online. Y bueno, ese día hacemos online, pero después tenemos que discutir acerca de esto. Porque no es una cuestión de comodidad ni del analista, porque para algunos analistas también puede ser mucho más cómodo atender online. Creo que, otra vez les digo, creo que es singular nuestra práctica. Cada situación, tampoco me gusta decir un caso, porque nadie es un caso, es una persona. Entonces, cada situación personal es personal y singular y forma parte del trabajo analítico en relación a la relación del paciente con el encuadre. A mí me dicen, yo en la pandemia atendí a pacientes en estacionamientos, en parques, en la cocina, en un dormitorio, en el baño atendí una vez. Bueno, eso fue la pandemia. Y bueno, y por suerte pudimos trabajar. Yo estoy contenta, aunque se desató un debate luego, yo estuve contenta de que todos pudimos seguir conectados. Pero les vuelvo a decir, cada situación es singular y no olvidemos que ahora esta posibilidad también forma parte del encuadre. Obrigada, Virgínia. Alguém aqui do auditório ou quem está online gostaria de fazer alguma pergunta? A mí me gustaría que además de preguntas
o preguntas o que hagan comentarios y también se puede hablar sobre nuestra práctica. O Zuzma, por favor. O Zuzma quer fazer um comentário. Vivemos essa pandemia e vivemos a alegria de superar essa pandemia. Estamos num novo momento, podendo refletir sobre essa pandemia, o que é um avanço bastante considerável. E minha questão é o seguinte, é claro, isso não é possível não espero uma resposta à minha pergunta, mas eu queria pensar isso contigo. Os danos e os prejuízos que essa pandemia deixou na gente. Porque antes tínhamos medo da pandemia como doença que nos matava. Depois da pandemia, encontramos um mundo que talvez esteja mais egoísta, mais distante, mais bélico e que pode nos matar de uma outra maneira. Então, como nós, enquanto analistas, podemos fazer face a essa dificuldade e ajudar nesse novo alinhamento do mundo pós-pandemia? Acabou a pergunta. Gracias, muchísimas gracias por tu aporte, tu pregunta. No, como dices, no es que voy a responder, pero me parece que sirve para nosotros para pensar en el daño, me parece, de que dejó la pandemia, porque se hablaba de la pandemia de la salud mental y me parece que está bien. Se ve mucho en este momento, muchas fobias, muchas tendencias al aislamiento, dificultades de contacto, no solo en crianzas y adolescentes, en pacientes adultos, que no sé cómo está en Brasil, pero si en Buenos Aires yo voy al cine, hay muy poca gente en el cine, salvo que sea un éxito muy grande, muy pocas personas. El teatro... O mesmo aqui. El teatro, bueno, en Buenos Aires hay como una explosión de teatro impresionante, entonces el teatro hay gente. El cine casi, no. Y bueno, hay algo del, ahora estoy pensando, se me ocurre ahora esto, ¿por qué mañana vamos con mi esposo a ver una función de teatro? No sé si la conocen a Marilú Marini, una actriz ya grande que vivió mucho tiempo en Francia, que hace una obra unipersonal. Y tuvimos que esperar 3, 4 semanas para conseguir los tickets. Pero el teatro es un contacto más personal, hay más personal. Eso que el cine a mí me gusta muchísimo y participo en debates de psicoanálisis y cine, me parece interesantísimo. Pero hay algo del contacto personal que yo creo que tienes razón, que hay un daño. Primero yo creo que no tengo ninguna receta, pero primero tenemos que reconocer algo que lo dije muchas cosas muy apretadas, me parece, ¿no? En el texto, pero primero nuestra propia fragilidad. Y segundo, que paciente y analista estábamos y estamos en el mismo barco, porque la pandemia lo que hizo para mí es dejar al desnudo muchas situaciones, maneras de ser y de comportarse que estaban, pero hacíamos como que no estaban. Desnudó nuestra fragilidad, desnudó el fracaso también de alguna manera de un sistema económico que rige en el mundo. Y ¿qué les digo? No me voy a poner a hablar de economía porque no sé nada yo, pero lo que les quiero decir es que si en el norte de Italia, que es la zona más rica de Italia, hubo que elegir a qué pacientes se les daba el respirador y a cuáles no, o sea, quiénes iban a vivir y quiénes no, hay algo que no funciona bien. Hay algo que no funciona bien en el sistema que rige en el mundo. Entonces, si somos conscientes, y como dice Hannah Sigal, empezamos por nosotros mismos, a ver qué es lo que negamos, qué es lo que tratamos de no ver, de no enterarnos, de no saber, y por supuesto que se abre todo un enorme campo que el psicoanálisis brasileño está en este momento muy dedicado
a estudiar el tema del racismo. Eso es la intolerancia a la alteridad, al otro. No, a ver, miren, les voy a decir lo que pienso. La idea kleiniana que me costó tanto tiempo a mí, que yo, si tuviera que decir, yo tengo una crianza kleiniana. En este momento no me gusta decir soy kleiniana, soy no, soy bioniana, no, soy, qué sé yo, quién soy yo. Y como decía Meltzer, cómo soy el producto de la relación con mis objetos internos, si quieren, pero soy yo en este momento. Pero yo creo que esto es muy importante. Primero empezar por uno mismo y reconocer los propios prejuicios, las propias negaciones. Otra vez, tenemos que tener análisis, buenos análisis y recurrir al análisis cuando estamos, incluso cuando somos grandes ya y analistas ya formados. O sea que mi respuesta sería para Sussman, otra vez, más psicoanálisis, creo. Más psicoanálisis. Obrigada, Virgínia. Temos duas pessoas inscritas. Vale. O Santoro. Virgínia, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a gente abrir de uma maneira assim tão brilhante, tão instigante a sua aula. É uma aula que faz a gente pensar, abre uma série de questões, né? E a gente vai ter ainda muitos desdobramentos em relação a isso. Eu queria fazer uma observação, aliás, duas observações em relação a duas coisas que você falou que eu achei que foram fundamentais e que não fizeram parte da aula diretamente. Primeiro, o seguinte: a gente deveria mudar essa expressão candidato por analista em formação, que é muito mais apropriada, né? Mas isso é usado habitualmente, mas é uma maneira equivocada da gente se referir aos analistas que estão fazendo formação na nossa sociedade e em outras sociedades. Então, é uma coisa para a gente pensar. Mas quando você falou do Brasil e da Argentina, eu fico pensando que nós temos uma vantagem em relação aos países da Europa, em relação aos Estados Unidos, talvez, que como as nossas instituições elas são muito mais frágeis, né? As nossas instituições estão sempre em crise, a gente está enfrentando essas crises, então, para nós, é mais claro que a civilização, os direitos humanos, a paz, são um esforço individual e coletivo, e é um acordo coletivo que a gente faz. Nesses países em que as instituições têm uma solidez maior, essa ilusão de que os direitos são dados, que a civilização existe por ela mesma e que as coisas todas funcionam sem que a gente precise fazer esforço, e sem que precise haver um acordo entre as pessoas, né, da sociedade, ela é muito mais arraigada, né? Então, eu fico imaginando, de certa maneira, se nesses países o impacto da situação da pandemia, o impacto disruptivo não foi maior, porque nós já estamos acostumados, infelizmente, com essa instabilidade das nossas instituições. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Muito obrigado. Gracias. ¿Quién fue que habló? Porque yo tengo un cuadrito muy pequeño del auditorio, entonces no veo quién es la persona que habla. Ah, sim, Roberto Santoro, eu sou presidente atualmente aqui da SPRJ. Ah, sí, sí. Gracias, Roberto. Me parece que ahora estoy muy contenta porque me hacen pensar ustedes, plantean cuestiones que me hacen pensar, que los pienso ahora en el momento, y que me parece muy interesante lo que trae Roberto en el sentido de que rápidamente durante la pandemia pudimos adaptarnos porque estamos acostumbrados a navegar aguas turbulentas, mares turbulentos, a pasar por tormentas. Me refiero a Latinoamérica, así directamente, en general. Seguro, bueno, Brasil y Argentina, seguro ya sabemos, pero Latinoamérica. Y ahora estoy pensando que justo la pandemia ocurrió en una administración latinoamericana, que no digo que el presidente, vicepresidentes dirigen la IPA, porque no es así, es una junta directiva con representantes de todas las regiones. Pero creo que algo hubo de que fue una administración latinoamericana que pudimos, no sé, reaccionar. No diría que no pasan por turbulencias. Europa tuvo unas guerras terribles, tuvo la peste, tuvo también pandemia, pero hablando del siglo XXI, hay algo de esto que dice que estamos más acostumbrados a pasar, a navegar aguas turbulentas. Yo te agradezco porque no lo había pensado así.
pero, 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 pero puede ser, creo que algo de esto hay, ¿no? De estar como, de tener cierto entrenamiento para navegar situaciones de crisis, sí, sí. Y estoy pensando también, cuando les dije que a mí que me gusta participar en debates de cine y psicoanálisis, por suerte en los últimos años me han invitado y en varios lugares del mundo, pero online, por supuesto, alguna vez. Ahora presentamos con un grupo en el Congreso de IPA en Cartagena el año pasado, de las 3 regiones, un workshop sobre cría cuervos. Yo no sé si alguno de ustedes debe Sim, haber visto una película. filme excelente do Carlos Saura, maravilhoso. Bueno, y nos pidieron, se va a publicar nuestro panel, ya publicó la revista española, catalana y el International Journal. Entonces, ¿por qué me parece que es importante? Les digo lo que pienso sobre la relación entre psicoanálisis y cine, porque el cine tiene que ver con nuestra práctica y nuestra profesión como psicoanalista, tiene que ver con la memoria. Tanto el cine como Cría Cuervos, acá Roberto, Cría Cuervos de Carlos Saura, de 1975 o 76. Carlos Saura murió el año pasado, ya muy idoso. Bueno, para el próximo congreso también vamos a presentar algo sobre algún film. Pero el cine y el psicoanálisis pueden trabajar sobre el tema de la memoria. El cine ayuda a la construcción de la memoria colectiva. Esto lo pueden ver en el film Argentina 1985. Yo creo que en Brasil tuvo mucho éxito ese filme y yo participé en una reunión, creo que, no me quiero equivocar, en una sociedad que me invitó a, a debatirla. Belo Y Horizonte, ¿no fue? Minas Gerais. Minas Gerais, perfecto, pues sigo en contacto. Entonces, el cine y el psicoanálisis trabajan sobre la memoria y el cine ayuda, ahora hablando de guerras pasadas, de situaciones pasadas, de los traumas colectivos, contribuye a la construcción de la memoria colectiva. Y eso me parece importantísimo. A gente poderia dizer que o sonho é uma espécie de filme que nós produzimos. Nós somos os roteiristas, nós somos os diretores, os atores. A analogia é muito exata, né? O Freud não acreditava que as ideias psicanalíticas pudessem ser ilustradas pelo cinema. Infelizmente, ainda bem que ele estava errado, né? Porque eu acho que é interessante nesse sentido. O Freud foi convidado para participar de um filme do Pabst, chamado Segredos de uma Alma, e ele não aceitou. $100.000 le ofrecieron, ¿eh? ¿Saben? $100.000. No quiso. No. Les digo esto porque está en un libro buenísimo de cine y psicoanálisis de Glenn Gabbard, esta historia, ¿no? Excelente. Es como dice, no quiso él, le ofrecieron $100.000, creo que eran $100.000, o no sé, una cifra así, que ahora es mucho, pero en ese momento era muchísimo más. O Louis B. Mayer, né, do Metro Goldwyn Mayer, ofereceu também uma fortuna para o Freud, que o Freud recusou. Recusó. Pero es muy buena, es muy interesante esta idea de que el sueño es nuestro film y nosotros somos roteiristas, productores, nos ocupamos de todo lo producimos nosotros. Me hacen pensar ahora, bueno, esto queda grabado, pero te iba a decirles, les voy a decir un ejemplo, voy a deformar un poco de estos días, donde un paciente trae un sueño, no voy a dar los detalles, pues es un paciente en tratamiento, que era tan violento, mi paciente no es violento, no es una persona que maneja la violencia diariamente, era un sueño de una violencia que se quedó asombrado, muy impactado, no pudo seguir durmiendo, me lo contó y bueno, como siempre le pedí asociaciones y asoció
con una publicación que había circulado por las redes, por una situación que está en la Argentina en este momento muy delicada, política. Salen publicaciones en las redes con un nivel de violencia muy importante. Y de esto, este era el resto diurno del sueño. No se había dado cuenta de que el nivel... Por eso volvemos a lo que yo dije, la prevalencia de la imagen, la imposición, el consumo de las redes sociales. A mí no me gusta tener una posición apocalíptica, decir que es el fin del mundo, ni mucho menos. Cada cosa en su medida. Pero se consume demasiada violencia en las redes sociales y quedan como restos tóxicos inasimilables, no se pueden procesar. Por suerte esta persona pudo, como dicen los americanos, hacer make a dream. Los americanos que tienen noción, por supuesto, de la obra de Bion, hablan, I made a dream, dicen. Mi paciente fabricó un sueño. Y bueno, me gustó esta idea de que los sueños son el film y nosotros somos los productores, directores, roteiristas, escenógrafos, iluminadores. Espectadores também. Y espectadores, sí. Sí, Virginia, muy tem bueno. uma Muy bueno. pessoa que está aguardando para fazer uma pergunta, que é a Dagmar, membro aqui da sociedade. Ah, Virgínia, Dagmar D'Angelo aqui. Sí, Dagmar. Eu queria... o Meltzer, ele comenta que ele teve um love affair com o método psicanalítico, né? Un love E ele affair. fala... um love affair. E ele fala que o que cura o paciente é o método, não é o analista, e que isso, de uma certa forma, diminui um pouco a onipotência do analista, né? Ou o pensamento mágico do analista. Você falou aqui em método psicanalítico, eu vou pegar uma parte mais técnica, e enquadre, que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que, né, com a pandemia, o método está lá, né? Transferência, contra-transferência, quem trabalha mais ou menos nessa linha. O enquadre mudou. E me ocorreu, quando eu estava ouvindo a sua conferência, que fiquei muito satisfeita, alegre de você estar aqui na nossa sociedade, me lembrei de dois pacientes meus, né? Eu atendo, no Rio de Janeiro, não atendo online, só quando há, digamos, uma necessidade, a criança não pode ir, ou o adulto tem uma inundação no Rio de Janeiro, umas coisas assim. Então, eu queria trazer dois pacientezinhos, porque mostra como o enquadre mudou. São pacientes que eu atendo presencialmente, mas que eu atendi recentemente, volta e meia, online. Um é um menino de 12 anos e a outra é uma menina de 12 anos. O menino de 12 anos foi referido por uma anorexia nervosa, tá? E ele quase não fala na sessão, nunca tocou em nenhum brinquedo, tá? Quando eu atendo ele online, ele fala pelos cotovelos, ou seja, ele fala muito. A menina sempre vem, brinca com alguma coisa ou outra, desenha, faz, ela é muito artística, e quando ela é atendida online, porque está doente, não tem ninguém para levá-la ao consultório, ela, outro dia, me surpreendeu, porque eu comentei, você não fala muito online, é bem diferente de presencial. Ela fez o seguinte comentário, é que parece que eu estou falando com a parede, eu me sinto falando com uma parede, e não posso olhar nos seus olhos. Por que eu estou trazendo isso? Porque são duas crianças que têm uma habilidade enorme tecnológica, que manejam as ferramentas, né, na internet muito bem, têm a mesma idade, né, e têm atitudes diferentes, né, dentro dessa modernidade toda, né? Agora, eu te pergunto, ambos têm dificuldades, eu vou levantar o mecanismo de introjeção, porque ele tem dificuldade em projetar, e ela também, porque ela não me leva dentro, ela precisa olhar nos meus olhos, e eu desapareço depois que a sessão termina, provavelmente. E a minha voz não significa nada no online, né? Porque é como se eu fosse uma parede, eu não estivesse lá, não existisse, né? O que você tem a dizer sobre isso? Porque são dois jovens dentro da contemporaneidade nossa, né? E com duas atitudes bem diferentes, né? Diante dessa modernidade toda, né? Sí, es interesante lo que traes porque
me parece que nos pone al frente de esto que es central, que son las consecuencias de la pandemia y del incremento de relación con los dispositivos tecnológicos. Y me gusta que recordaste a Meltzer, que fue mi maestro. Bueno, tuve varios maestros. Creo que el que más influencia tuvo en mí fue Meltzer. Y tuve mucho, bueno, contacto con él y he supervisado. Eu também. Claro. Ele foi meu supervisor em Londres, então. Claro, me imagino, sí. Entonces, sí, por eso es exacto, digamos, lo que traes es el método, el encuadre es el aspecto técnico del método. Esto es Meltzer y todos lo sabemos. El encuadre para Meltzer, por eso decía yo que está alejado de los aspectos formales, es decir, diván, puerta cerrada, honorarios, etc. Para Meltzer, el encuadre analítico él dice que el epicentro del encuadre está en la mente analizada del analista, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. El encuadre es el aspecto técnico. Pero una vez, por eso decía yo, una vez que uno tiene internalizado el método analítico y tiene actitud analítica, puede flexibilizar incluso el encuadre. A mí, por eso siempre me gusta decir que si pueden, tengan alguna experiencia en análisis de crianza. En lo que más se enseña es el análisis de crianza. Yo he tenido sesiones con un paciente que entró en patines, una vez trajo un conejo que comió mi cortina. Les quiero decir, uno tiene, si tiene actitud analítica, nada de eso me va a hacer perder la actitud analítica. Yo creo que esto es lo que hace Dagmar, porque es cierto, si vives en Río y tu paciente viene en Río y puede venir, que venga, que venga, que venga, porque el contacto humano no es mejor ni peor, es diferente. Me parece muy interesante porque los dos pacientes, se está presentando cuadros muy tempranos de anorexia nerviosa, lo que se llama anorexia nerviosa. Y me parece interesante, quizás la tela o el celular, el dispositivo, le da la fantasía, le provee de la fantasía de que no hay contacto humano. Para el anoréxico, esto lo aprendí con Meltzer también, ¿por qué no come? Porque tiene miedo a tener una crisis bulímica. La anorexia y la bulimia son las dos caras de una misma moneda. Entonces, es como si viera, yo te digo, no sé si es así, ¿no? Pero es como que no está la comida fresca ahí. No hay peligro de tener una tentación. La tela lo protege. Tiene que venir al consultorio porque lo que está evitando es la interacción humana y la introyección de lo que llama, por supuesto, Meltzer siguiendo a Bion, de la posibilidad de estar en contacto con una experiencia emocional que no tiene nada que ver con la emoción, ni con el amor, ni con nada, sino algo que provoque a la mente a pensar. Y ya lo trajo Bion y lo trajo Meltzer, que sigue el modelo digestivo, la incorporación, la digestión, la excreción. Entonces, la tela, al no haber ese contacto vivo, el paciente se siente protegido. De no, para mí, no te puedo decir porque no sé nada, pero de no caer en la tentación de querer comer lo que le ofreces. Sería así lo que pienso. Me devorar toda também, né? Me devorar toda. Sí. Obrigada. Eu queria fazer uma rápida observação em relação ao que você falou, Dagmar. Por experiência pessoal, na maior parte dos casos, as sessões online elas eram mais complicadas do que as presenciais, mas houve um caso de uma paciente borderline muito grave, muito agressiva, em que o trabalho funcionou melhor durante a pandemia com as sessões online, porque eu tenho a impressão que a agressividade dela era tão disruptiva do setting que a gente conseguia manter um enquadre que funcionava melhor à distância. Agora, curiosamente, ela me exigia que eu mantivesse uma atenção absoluta, total para ela e mantivesse o olhar fixado nela na tela. E ela percebia qualquer movimento
de que o meio estava me perturbando e tal. Numa tensão absoluta em mim, eu fiquei pensando assim, como um bebê com a sua mãe, né? Então, quando você falou do olhar, eu me lembrei desse caso. Funcionou melhor nesse caso, foi o único, mas funcionou melhor. As sessões online funcionaram melhor que as sessões presenciais. É como a Virgínia falou, né, Roberto? Cada caso é um caso. E realmente, alguns casos online funcionam até um pouco melhor do que presencial, né? Mas é Posso tirar isso. uma dúvida? Luiz Antônio. A ver, Luiz Antônio, nós temos escrito aqui 2 pessoas. Você Então, quer se inscrever, Luiz Antônio? pode, quero sim. Ah, então nós temos a Nádia, Eliane, depois o Luiz Antônio. Não sei se a gente acho que poderia encerrar depois desses 3, porque já temos bastante tempo. Já acho que a Virgínia já deve estar no, bastante está bien, está cansada. bien. Então vamos lá, Nádia. Nádia. Não, fala alto. Fala alto. Boa noite, prazer ouvi-la. Sou sua fã de carteirinha, viu, Virgínia? No, no escucho. Fala alto. Estou muito feliz de escutá-la. Ahora sí. Tive o prazer de ajudar a Rosa na tradução, espero ter feito com louvor. Enfim. O que eu gostaria de ouvir de você é que você falasse um pouco da sua experiência, da importância que a Janine Puget teve para você. La importancia de Janine, decir. Así. Sí. Pessoalmente, talvez o trabalho político dela, enfim, o que o trabalho dela trouxe para você trazer hoje para nós. Uma coisa bem pessoal, bem particular, que é uma pessoa que eu acho que, dentro do que você trouxe, deve ser valorizada. E outra coisa é só para lembrar que eu sou também achei importante você lembrar a questão do feminicídio e da questão dos estudos a respeito do racismo e das práticas antirracistas que a gente pretende implementar aqui na sociedade também. Mas, assim, da Janine Puget, por favor, a sua amizade com ela. Eu achei interessante você falar que teve esse contato próximo. Sí. Muito obrigada. Bueno, gracias por tu aporte y tu comentario. Yo no hice la forma. Janine Puget, bueno, ustedes saben, fue una analista muy valiosa, muy creativa, con aportes muy importantes. Crearon junto con Isidoro Berenstein la teoría del análisis vincular, que muchos de ustedes deben conocer. Yo personalmente no me dediqué a profundizar ni soy parte del grupo. Lo que ocurre es que mi marido sí, entonces mi marido, que es Julio Moreno, que es psicoanalista, tenía una cercanía muy grande. Éramos muy amigos de Isidoro Berenstein y la esposa, y también de Janine Puget, y en un momento Janine de alguna manera abrió la puerta para que yo pueda también participar, y Janine fue una persona que me apoyó mucho durante la presidencia de la IPAC, siempre con un mensaje cariñoso, de apoyo, y su manera de pensar, su manera de ser, que esto también, hay algo que me pasó con Mel, la manera de estar en el mundo, esto es importante, porque un analista es una persona, es un ser humano con sus defectos y sus virtudes. Que nos idealicen los pacientes, los supervisados, algunas personas, todo bien, pero nosotros sabemos también que la idealización, el otro lado, es la persecución. Entonces, está bien que nos idealicen un poco, pero no tanto. En ese sentido, Janine era una persona muy íntegra, muy ética, muy verdadera, decía lo que pensaba, siempre, siempre, muy comprometida con la época, muy comprometida incluso con el país y aunque no nació en Argentina, tenía mucho compromiso con la verdad, con la libertad de expresión. Para mí fue un modelo de mujer en todo sentido, porque aparte a mí de Janine también me gustaba la manera en que se vestía. Ahora les voy a decir algo, yo siempre decía, ¿cómo haces
porque Janine se iba de viaje 2 meses a Europa y viajaba solamente con carry-on. Yo nunca logré, le dije, no sé si tendría que ser francesa, pero no logro. Cuando yo viajo, me parece que llevo lo que tengo y elijo en el lugar. Les digo detalles como estos, su humor, su cariño, porque no era una mujer muy, a ver, extrovertida, pero muy firme. Y su compromiso con la verdad y con el psicoanálisis y con la verdad en el psicoanálisis. Piensen que la obra de Janine, yo creo que el trabajo que hizo con Wender sobre mundos superpuestos fue la obra, el artículo más citado durante toda la pandemia. Y si no lo leyeron, búsquenlo porque se aprende mucho de ese artículo. Yo tengo todo mi respeto y mi admiración por Janine. Obrigada, Virgínia. Eu vou ler aqui a Cristine Nunes está pedindo para ler. Obrigada, Virgínia, por estar conosco e trazer questões relevantes. Considero importante escutar sobre a ideia da IPA na comunidade que aconteceu na tua gestão, com a criação de vários comitês na tua gestão, cada um lidando com a área social para a qual a psicanálise pôde contribuir. Em 2021, tive a honra de receber o prêmio IPA na Cultura com o livro no tatame, projeto esse que vem crescendo. A Cristina é membro aqui da nossa sociedade, foi candidata, depois membro, e ela apresentou, concorreu e recebeu esse prêmio. A gente fica muito feliz e ela está lembrando que foi na sua gestão que ela conseguiu esse prêmio. Parabéns para você que trouxe todo esse trabalho, né, da psicanálise e cultura, e a Cristine também, que está desenvolvendo pelo Brasil todo, agora não só no Rio, mas está desenvolvendo pelo Brasil. Agora, Eliane, por favor, Eliane Andrade, que é a nossa colega aqui da sociedade. Depois, Luiz Antônio, e aí nós vamos encerrar as inscrições. Eu serei breve. Boa noite, Virgínia. Sí, sí, está bien. Está vendo? Eu serei breve, mas gostei muito do que você falou, sempre muito bom te ouvir, né? Eu fiquei pensando muito na sua fala e no complemento do que o Zuzman falou sobre a nossa expectativa do que o mundo ia ser no pós-pandemia, né? O que ia acontecer conosco no sentido assim, será que a humanidade vai melhorar? Eu tive essa fantasia de que a humanidade ia melhorar. Também errei todas, Zuzman. Mas quando as águas de Veneza ficaram limpas, eu falei, nossa, agora o Rio Arrudas em Belo Horizonte também vai ficar. Mas, enfim, nada disso aconteceu, né? Mas o que eu fiquei pensando foi que estamos agora, como você tanto falou, Virgínia, num momento histórico e numa história muito grave, né, com grandes riscos. Mas eu fico pensando que uma coisa que talvez nós precisássemos falar mais entre nós é sobre isso, sobre o trabalho em comunidade, que nós todos trabalhamos na comunidade, criamos coisas para a comunidade. O nosso é um trabalho social, né? Mas a gente fala pouco do que é que nós estamos buscando. E eu acho que a gente está buscando melhoras no mundo, né? E eu acho que quando a gente está buscando melhoras no mundo, isso se chama política, né? Ou seja, quando a gente se junta por uma causa, por um motivo, para uma mudança de lei, né? Para que não haja misoginia, fascismo, racismo, é política. E eu acho que a gente tem um pouquinho de medo dessa palavra. E talvez se a gente não tivesse, talvez a gente fizesse mais coisas pensando numa meta, né? Não sei o que você pensa. Obrigada. Bueno, gracias, Cristina. Y me alegra mucho que recuerdes esto. El tema de los premios de IPA en la comunidad también fue un estímulo para nosotros, fue un mapa de qué se está haciendo en todo el mundo en relación al trabajo en la comunidad. Como les dije y lo dije, y no se trata de que vamos a hacer psicoanálisis como en el consultorio, pero si uno tiene una formación como tiene que ser, una práctica, una actitud analítica, puede tranquilamente llevar este pensamiento analítico a la comunidad, que es donde más lo necesita. Yo no soy muy amiga de
no sé, lo que se llama outreach, extensión. Hubo una época en que los analistas invitábamos a nuestras sociedades, a la gente, ¿no es cierto? Está bien eso de invitar. Yo creo que llegó un momento donde nosotros, además de invitar a pensadores a debatir con psicoanálisis, tenemos que salir, dedicar algunas horas de nuestra semana a ir a donde los jóvenes están luchando con realidades muy difíciles, aportando en el ámbito, bueno, esto es IPA en la comunidad y lo de Cristina es un excelente ejemplo. Y el premio estuvo muy bien dado y yo estoy muy feliz de que se haya hecho en la administración que hicimos latinoamericana de la IPA. Pero de eso se trata, llevar el pensamiento a los lugares donde se están viviendo realidades terribles. Y el psicoanálisis tiene mucho para decir. Y lo que dijo Eliane me parece que es importantísimo, es interesantísimo. Yo, si me preguntan, no sé si salimos, se fue hacia algo mejor o si va a ser algo mejor. La realidad del mundo no está indicando eso. Pero yo soy una persona optimista, no soy pesimista. Y pienso que, por ejemplo, en relación al psicoanálisis, yo creo que mientras haya personas, miren, ahora no sé cuántas personas, hay muchos conectados, había muchos conectados, están personas, gente en el auditorio de la Sociedad de Río de Janeiro, a esta hora, un viernes, quiere decir, en cuanto contemos con un número suficiente de personas con pasión por la tarea del psicoanálisis, tenemos futuro. Depende de nosotros. Yo en los debates que si nos atacan no, yo creo que es cierto, habrá algo de verdad, pero más depende de nosotros. Más depende de nosotros. Y cuestión de la política, y yo aprendí, porque además al ser la primera mujer presidenta de la IPA, como dijo cuando me presentó Rosa, yo me puse a estudiar sobre por supuesto, lo femenino, todos los estudios sobre feministas, aprendí muchísimo. De las feministas aprendí que lo personal es político, no hay nada que esté afuera de la política. Que decidamos hablar o no hablar es otra cosa, pero no hay nada fuera de la esfera de la política. Y la política no es algo malo en sí mismo, lo que hay son políticos que hacen mal la política. Entonces se lleva a generalizaciones que no llevan a ningún lado. Pero aprendí de las pensadoras feministas, que hasta lo personal es político. Les quiero agradecer, creo que ya terminó, ¿no? La lista de personas. Olha, Virgínia, eu prometo que só temos mais um, vou pedir Luiz Antônio para ser breve, tadinho do Luiz Antônio, né, Luiz Antônio? Agora, antes do Luiz Antônio falar... Pode suspender. Não, de jeito nenhum. É o seguinte... Luiz Antônio, só um pouquinho. É o seguinte... O Thiago Bonfada, ele foi editor da nossa revista de 2020, e ele está lembrando que eu e ele entrevistamos a Virgínia Ungar na revista chamada Disseminações, e tem exatamente um artigo sobre pandemia escrito pela Virgínia Ungar, que ele tá recomendando fortemente. Então, se vocês tiverem interesse, está na revista de 2020 da SPRJ. Sim, eu lá tenho. Luiz Antônio. Na verdade, é uma entrevista, né? Não é entrevista. É uma entrevista realizada. Nós fizemos com ele. Aproveitando o ensejo, eu digo para vocês que a gente vai retomar a publicação da revista, estamos aí está em andamento esse processo. Bom, Virgínia, vamos lá, Luiz Antônio. É o seguinte, eu estava ouvindo, e quando o Roberto falou dos nossos líderes da América Latina, né, eu pensei muito no trabalho do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. E o que acontece? Esses líderes são verdadeiros líderes de pernas de barro, com no meu entendimento, com uma forte tendência ao desenvolvimento do que o Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças. Então, eu tenho visto isso muito, por exemplo, na Argentina, a eleição desse Milei, aqui no Brasil nós tivemos também um período escabroso, e eu fiquei pensando nisso. E a outra coisa que eu queria perguntar a você
que quando você fala da pandemia, eu lembro de um artigo do Freud, onde ele diz que, na medida em que o homem destruía a natureza, e que ele chama das angústias reais, que são as intempéries, o envelhecimento e a convivência entre os homens, que o instinto de morte prevaleceria, porque a pulsão, ele diz que é o instinto de morte, que exige um trabalho do psiquismo. E, graças ao anaclitismo, funde-se ao instinto de vida, mas ele é que dirige o instinto de vida, né? O instinto de morte. Então, eu perguntaria para você o seguinte: se faz sentido se pensar assim, né? E civilização, para mim, isso que o Zuzman levantou, a Eliana levantou, eu acredito, dentro da compreensão do Freud do psiquismo, eu acredito que é consequência de uma resolução do complexo de Édipo, que é onde ele situa a teoria dele. Não é isso? Ele diverge das relações de objeto, que antecipam as patologias presentes do complexo de Édipo. Então, seria uma civilização, consequentemente, da resolução do Édipo. Por que eu digo isso? Porque, se nós olharmos teoria da sexualidade, 1905, com uma edição em 9, 14 e 19, ele diz uma coisa muito importante, que na etapa pré-genital, quando a alimentação não está presente, cria-se o berço do simbolismo da bissexualidade LGBTQIA+, como identidades, e da ambivalência. Então, eu penso que, se você... Porque nós estamos aqui pensando, né? Você desperta pensamento na gente, a gente provavelmente, se tiver essa capacidade, desperta em você. Sí. Se é uma maneira que se pode pensar. Se pode pensar. Me parece que sí, que es una manera psicoanalítica de pensar las situaciones por las que atravesamos. Yo creo que has nombrado artículos de Freud que son la guía, como yo nombré Malestar en la cultura o el proyecto. Claro que es narcisismo de pequeñas diferencias y a veces es mucho más grave, porque es una, a ver cómo podría decir, es lo que decía Hannah Sigal, es la destructividad en el sentido muchas veces de llevar a la deshumanización. Todo esto que yo mencionaba de lo que pasa en las redes es de un nivel de violencia, de pornografía, no sé ya cómo decirles, porque hablo de lo que piensa Meltzer de la pornografía, que tiene que ver con la deshumanización del otro. Es un nivel que, ¿sabes lo que me hiciste pensar, Luis Antonio? No sé si está todavía Arnaldo aquí, pero hay ya que hablaste del complejo de Edipo, por supuesto que es el complejo nodular de las neurosis, y cuando esto no se puede, no sé si resuelve, pero procesar el complejo de Edipo, no se puede acceder a las neurosis, a una organización neurótica, ¿no? Entonces, me acordé de un artículo de Bion, creo que está, ya me voy a acordar después, donde habla de que en la psicosis se encuentran fragmentos del complejo de Edipo explotado, o no sé cómo decirlo, sí, fragmentos del complejo de Edipo, ¿no? Entonces me parece que va hacia ahí, porque también en los grupos de supuesto básico el funcionamiento es un funcionamiento psicótico. No estoy tratando de poner una etiqueta, ¿no? Pero creo que tiene mucho, da mucho para pensar esto que planteas, porque también hay que preguntarse en la contemporaneidad y con todos los estudios sobre las nuevas sexualidades y la teoría de los géneros, ¿no habría que repensar el complejo de Edipo en algún momento? Atreverse a repensar, no cuestionarlo, porque es el complejo nuclear de las nubes, pero a repensarlo. Y me parece que sí, que hay mucho para pensar, por suerte.
Tenemos suerte, hay mucho más para pensar. Virgínia, muito obrigada. Pensar e repensar é uma coisa que a gente vai ter que fazer sempre, né? Então, agradeço muito a você, em meu nome, em nome da SPRJ, em nome do IEP, de todos que estiverem presentes. Temos, assim, inúmeros e inúmeros recados aqui no chat, agradecendo a você e falando da preciosidade que foi essa aula inaugural. Muito obrigada a você e a todas as Gracias a pessoas que estiveram ustedes. presentes. Gracias a ustedes y nos encontraremos en el Congreso de FEPAL. Agradecemos também, em nome dos analistas em formação, dos membros da sociedade, de todos os participantes, pela sua aula brilhante e instigante. Muito obrigado. Gracias a ustedes. Beijo, tchau. Beijo.